Muy buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial, al cual imploramos su presencia, su bendición, su asistencia en esta lectura de esperanza. Bienvenidos a cada uno de ustedes a estas humildes lecturas. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Doy gracias a mi Señor por darme un año más de vida, 54 años. Se los agradezco a mi Dios, a mi buen Señor. Muchas gracias a ustedes por hacerme llegar también esos buenos deseos, esas felicitaciones. Agradezco a mi hermanita Betty, mi hermanita Ana, por sus deseos y oraciones hacia mi persona. Que Dios les bendiga grandemente, mis amadas hermanas. Muchas gracias también a ti, querido hermano Calixto, bellísimo, como le digo, de cariño, ¿verdad? Y eso significa Calixto, bellísimo. Hoy muy tempranito recibí un mensaje de él. Muchas gracias, mi hermano, que lo tenemos siempre presente en nuestro corazón. Un hermano de verdad ejemplar. Es un adulto mayor, él, pero una gran sabiduría. ¿Por qué? Aparta mucho tiempo para estar con Jesús. Aparta mucho tiempo para el estudio de las Sagradas Escrituras. Así que a cada uno de ustedes, que mi Señor pueda bendecirles en abundancia, es mi deseo y oración. A menudo, el proceso de comprensión de las profecías se describe como armar un enorme rompecabezas. No sabemos cuál es la verdadera imagen hasta que se han juntado todas las piezas. Algunos preguntan, ¿qué debemos hacer para entender la Biblia rápidamente? La respuesta es sencilla, como dijo alguien. No se puede. Para entenderla y especialmente las profecías bíblicas, no hay otra opción que leerla completamente, y no solo una vez, sino durante toda la vida. Te pregunto, ¿cuántas veces has leído tú la palabra de Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Sé que muchas veces, ¿verdad? Aunque algunas partes de la Biblia arrojan luz sobre algún aspecto importante de quién es Dios, no se puede comprender verdaderamente su magnífico carácter sin leer todas las partes juntas, ¿verdad? Así que ayer hablábamos, perdón, en la sesión anterior hablábamos, no fue ayer, sino antier, que este día, en esta próxima sesión, leeríamos algunos principios para la interpretación, el conocimiento exhaustivo de toda la Biblia, es decir, la recopilación de todas las piezas, ayuda a resolver el misterio de si un pasaje bíblico es figurado o es literal. Para conocer el significado de una figura, escribió William Miller, hay que rastrear la palabra a lo largo de la Biblia. Y cuando la encuentre explicada, si sustituya la expresión o explicación por la palabra que se utilizó. Si tiene sentido, no necesitará buscar más. Así pues, la hermenéutica de Miller se basaba en 14 reglas de interpretación. Leeremos entonces el principio junto con la prueba bíblica que empleó para establecer dichas reglas. Número 1. Cada palabra debe tener su correspondencia adecuada con el tema presentado en la Biblia. Leamos, por ejemplo, ahí en el libro de Mateo, capítulo 5, como prueba de este principio, capítulo 5, versículo 18. Reza las Sagradas Escrituras. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que toda se haya cumplido.
Entonces, ¿cómo dice el principio? Cada palabra debe tener su correspondencia adecuada con el tema presentado. 2. Toda la escritura es necesaria y se puede entender mediante el estudio y solicitud diligente. Como nos dice allí en 2 de Timoteo, déjame por favor leértelo textualmente. 2 de Timoteo, capítulo 3, leeré desde el versículo 15 al 17. Dice las Sagradas Escrituras, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 3. Nada de lo revelado en las Escrituras puede o podrá ocultarse a los que piden con fe, sin vacilar. Podemos nosotros examinar ahí Deuteronomio 29:29, Mateo 10:26, Primera de Corintios 2:10. Vamos a leer esta cita que nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Leamos otra cita bíblica también, allá en Isaías, capítulo 45, el versículo 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador: preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. ¿A quién se le debe de preguntar todo lo por venir? A Dios. ¿Quién lo ha dejado ya establecido? ¿Dónde? Aquí, en la santa palabra. Bendito sea el Señor. También vamos a leer allí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 16. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 16. Reza las Sagradas Escrituras. Vamos a tenerlo listo acá en la siguiente página. Dice: amados hermanos míos, no erréis. ¿Cómo dice? Amados hermanos míos, no erréis. Es decir, lo que Dios revela hay que darlo a conocer, ¿verdad? No hay que ocultarlo, hay que anunciarlo, en otras palabras. 4. Para entender la doctrina, debemos reunir todos los pasajes de las Escrituras sobre el tema que deseamos conocer. Dejar luego que cada palabra ejerza su influencia apropiada, y si podemos formar nuestra teoría sin contradicciones, no podremos estar en el error. Prueba de ello, leamos por favor, ahí en Isaías, capítulo 28, versículo 10. Isaías, capítulo 28, versículo 10. O me parece que lo dejamos muy atrás, pero vamos a buscarlo acá para leerlo textualmente, como dice las Sagradas Escrituras. Leemos en el nombre de nuestro Señor, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Ahora vamos a leer allí en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 27. Proverbios, capítulo 19 y el versículo 27. Vamos a ver cómo nos dice la palabra del Señor. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ahora, vamos por favor allá al Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el capítulo 24. Veamos ahí
el versículo 27, 44 y 45. Reza la palabra del Señor. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ahí puedes leer toda la historia de cuando Jesús, ya resucitado, se le aparece a dos discípulos que iban camino a Emaús. Versículo 45 también, vamos 44 y 45, leámoslo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Mira, Jesús empieza a tomar del Antiguo Testamento, desde lo que explicaba Moisés, hasta el momento en que estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían olvidado, ¿verdad?, que este Mesías que había sido anunciado, el ungido de Jehová, el ungido de Dios, desde Génesis 3:15, había llegado a su cumplimiento y que iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Y así que él se los recuerda. Entonces la profecía lleva una hilación y no se contradice. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo es armonía, porque el Espíritu Santo las inspiró. Número 5, la escritura debe ser su propia expositora, ya que ella es su propia norma. Si dependemos de un maestro para que la exponga y él o ella adivina su significado o desea que sea así debido a su propia creencia o para ser considerado sabio o sabia, entonces su suposición, deseo, creencia o sabiduría es nuestra norma y no la Santa Biblia. Así que hay que tener cuidado. Leamos para ello allí en Salmos capítulo 19, Salmos capítulo 19, versículos 7 al 11. Reza la santa palabra. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que hace permanecer para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destilan del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Leamos también otra cita bíblica, allí en Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, vamos a leer del versículo 12 al 16. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 16. Reza las Sagradas Escrituras. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se le han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bendito sea el Señor. Y allí en el libro de Ezequiel, vamos a leer otra cita más. Ezequiel capítulo 34, versículos 18 y 19. Se lee. Cuando el justo se aparte de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Versículo
20. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Así que la palabra de Dios debe de ser expuesta con la comprobación bíblica, no uno adivinando o queriendo traer una ilustración de mi cultura a la interpretación de el original como fue escrito allí en la palabra de Dios. Así que nos aconseja el mismo apóstol Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Someted todo a prueba y retengan lo bueno. Dijimos entonces en la introducción que pareciera que cuando vamos a interpretar, a tratar de comprender las profecías, podemos describirlo como un rompecabezas, porque no sabemos cuál es la verdadera imagen hasta que se han juntado todas las piezas. De paso, los rompecabezas, aunque suelen considerarse como actividades de ocio, ellos se originaron allá con un fundamento educativo, con la enseñanza de la geografía. Y los primeros rompecabezas fueron desarrollados alrededor de 1760 o 1767, dicen otros, por el cartólogo y grabador británico John Speedbury, quien fijó un mapa de Europa en madera y usó sierra, martillándola a marquetería para cortar, ¿verdad?, los bordes de las fronteras de los países. Este prototipo se llamó mapa diseccionador, y fueron herramientas educativas para dar clases de geografía a niños y niñas. Bueno, la verdad es de que dejaron de ser exclusivamente educativos y se incluyeron imágenes de paisajes, pinturas, escenas históricas. Hoy en día la producción de los rompecabezas está completamente modernizada y es altamente variable. Los rompecabezas es armarlos, es un desafío, ¿verdad? Y al final, cuando se arman, sentimos como un trofeo. Además, podemos ver ahora que hay hasta competencias de los rompecabezas. Y el récord del rompecabezas más grande del mundo parece romperse constantemente. Algunos construyeron uno de 42,000 piezas. Ahora hay unos que se llaman El Accidente. Es un acrílico transparente, inspirado en un vidrio roto. Está el sistema nervioso, una colección de modelo altamente único y extremadamente desafiante, con laberintos creados por simulación en computadora, que crea variaciones naturales en la forma, las piezas y la imagen. Pero el nuevo récord mundial, no sé si tú sabes, ¿verdad?, que ha armado el rompecabezas, fue establecido por un alemán, Joseph, de 62 años, ex minero, al armar un rompecabezas de 54,000 piezas en 99 días, informó el Instituto de Récord de Alemania, que homologó esta nueva marca en el 2023. ¿Cuánto duró él para armar el rompecabezas? 99 días. Y era un rompecabezas de 54 tableros. Contenía más de 55 réplicas de cuadros clásicos, entre ellos, por supuesto, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que tuve la oportunidad de verla ahí frente, cerquita, con mis hijos también, gracias al Señor. Bueno, pero el ganador recibió de su familia, hacía 2 años antes, dice, el rompecabezas como un regalo de Navidad. Nosotros, ustedes, ¿han recibido algún regalo? Yo sé que algunas veces te ha llegado un libro como este, la Biblia, las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas horas dedicó este campeón del rompecabezas
¿Cuántas horas diarias dedicaba? De 8 a 10 horas por día, encajando las piezas, dice. De 2,04 por 8,64 metros. 30 kilos de peso tenía el rompecabezas. Hoy, la Biblia, la Santa Biblia, es un libro cómodo que contiene 66 libros. No tenemos que cargar con un gran peso. El peso que nos podríamos de verdad llevar es haber tenido la oportunidad de estudiar, profundizar en ella, porque ellas son las que dan testimonio del único camino de vida y a la vida, la persona de nuestro Señor Jesucristo, sin el cual nadie verá al Padre, dice San Juan 14:6. Dijo Jesús en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontráis la salvación, porque son las que dan testimonio de mí. Bendito sea el Señor. Sin profecía, dice Proverbios 29:18, el pueblo se desenfrena. Y allí en 2 de Pedro 1:19, el apóstol agrega, prestemos atención, ¿cómo dice? Prestemos atención a la palabra profética como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es mi deseo y oración que el lucero de la mañana salga en tu corazón también. Abramos las puertas de nuestro corazón, porque el Señor sigue tocando afuera de tu corazón y dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué maravilloso nuestro Señor Jesucristo, que continúa, que persiste y que insiste allí en tu vida, tocándote. Quiera Dios que atendamos ese llamado, ¿verdad? Hoy que tenemos vida. Luego de 3 meses de trabajo, el ganador festejó con los vecinos en un salón de fiesta al este de Renania del Norte, allí en Alemania. ¿Y nosotros cómo festejamos? Cuando entendemos, porque mira lo que dice ahí en Jeremías. En Jeremías a nosotros se nos dice, ¿verdad? Mas alábese en esto el que se debería de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué tenemos que jactarnos? ¿En qué tenemos que gloriarnos? En conocer al Maestro Divino, al Salvador del mundo, en entenderle y luego regocijarnos, ¿verdad? Cuando hemos comprendido una profecía a la luz de la misma explicación de las Sagradas Escrituras, a la luz de la historia, porque la historia registra los hechos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una buena aliada en la historia también, pero las Sagradas Escrituras se comprenden por ella misma. Entonces debemos de alegrarnos. Buen entendimiento de las profecías en un corazón humilde, ansiosa de conocer a nuestro Salvador Jesucristo y de caminar consecuentemente en la vida con Él. Depende de esa comprensión a veces de las profecías. Depende la muerte y la vida. Porque hoy por hoy, tanto los libros de Daniel como Apocalipsis y sus profecías se pueden entender para no andar a oscuras y ser iluminados hacia la verdad, hasta encontrarnos en aquel maravilloso encuentro en la segunda venida del lucero de la mañana, nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo, a quien sea honra, gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Te invito en la próxima sesión, aquí en Lecturas de Esperanza, a leer cómo saber si algo que leemos en la Biblia es figurado o es literal. Y también repasaremos por lo menos algunos símbolos de animales que se dan a conocer allí en el libro de Daniel y otros que son paralelos al libro de Apocalipsis. Muchísimas gracias por participar en Lecturas de Esperanza. Te esperamos con la ayuda del Señor, si el Eterno también así lo permite. Amén.